para toda América Latina, y el resto del mundo, desde este rincón sudamericano, transmitiendo mi canal desde Colombia, con ustedes, Archivos DC Universe. El canal dedicado al universo DC. Bienvenidos, disfruten del contenido. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Hoy les ofrecemos en Biografías DC, El Espectro, el espíritu de la venganza. Hola a todos nuestros seguidores de nuestro canal, este episodio de la segunda temporada, les ofreceremos una biografía de uno de los personajes más fantasmagóricos de la historia de los cómics, nada menos que el espíritu de la venganza o de la redención según su avatar, con ustedes, el Espectro. ¿Quién es el Espectro? El Espectro es un antihéroe ficticio publicado por la editorial estadounidense DC Comics. Su primera aparición fue en la revista de historietas More Fan Comics volumen 151, del mes de enero de 1940, recibiendo su primera historia principal desde el número 52, del mes de febrero de 1940. Es una entidad cósmica con los poderes cercanos a los de un dios. Creado por Jerry Siegel, el co-creador de Superman, y Bernard Bailey, aunque según varias fuentes, atribuyen el crédito exclusivo a Jerry Siegel, limitando Bailey a ser simplemente dibujante asignado. Nombre original. Astar, nombre de la entidad. Huéspedes del espectro. Jim Corrigan, primer huésped, original. Al Jordan, segundo huésped, tras el evento de Día del Juicio. Y Chris Pusayen, tercer huésped, tras Crisis Infinita. Alias conocidos. Espíritu de la venganza. Espíritu redentor, la cólera vengativa de Dios, guardián fantasma, el hombre de las tinieblas, Raguel especialidad. Sus poderes radican un dominio sobre la magia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmortalidad, cualquier conocimiento acerca de los acontecimientos previos antes de la crisis en las tierras infinitas, el poder de la vida y de la muerte. Afiliaciones. Ha estado ligado a grupos como, la Liga de la Justicia Oscura brevemente, los Nuevos 52. La Liga de la Justicia. Arcángeles. Sociedad de la Justicia de América. Y All Star Escuadrón. Asociaciones y o conexiones. Sociedad de la Justicia de América, la Liga de la Justicia de América, Centinelas de la Magia, Liga de la Justicia Oscura, Shadow Pact, Arcángeles, el All Star Escuadrón, John Constantine, Satana, Madame Xanadu, y la presencia, la voz. Premisa sobre el personaje. Su pasado. Al principio, el ser conocido como la presencia, ha sido la que ha estado por encima del todo. Tal era la naturaleza de la presencia que sus aspectos tenían nombres e identidades propias. Bajo su liderazgo, algunos de estos aspectos se encargarían para crear ciertas funciones y deberes. Entre ellos estaban la ira, llamada Eclipso, su misericordia, llamada Radiante, y la venganza, llamada el Espectro. 3 segundos después de la creación, hubo una rebelión en el paraíso. Una banda rebelde de ángeles dirigida por el ángel caído Lucifer Morningstar intentaba arrebatar el control del cielo a la presencia. Como castigo, fueron arrojados al infierno, allí con el tiempo se convirtieron en seres que los hombres mortales conocían como demonios. Con el tiempo, uno de los demonios, una criatura llamada Astar, vino a arrepentirse al cielo por su intento de rebelión, buscando el perdón de la presencia. La leyenda en el infierno dice que él era un príncipe entre los condenados. Astar llegó ante las puertas del cielo, donde fue recibido por el arcángel Miguel. Se postró ante Miguel, reconociendo su mal comportamiento y su responsabilidad por lo que había hecho, y se ofreció a cualquier castigo que la presencia eligiese imponer. El juicio de la presencia sobre Astar fue que se convertiría en un recipiente para un aspecto de lo divino. La ira divina de Dios. La memoria y la conciencia de Astar serían borradas de la existencia. Astar aceptó con pesar, con la esperanza de que algún fragmento de lo que alguna vez le permitiesen volver a ser.
La ira de Dios entró en Astar, quemando todo lo que había sido, transfigurando los restos de su forma en la fuerza conocida como el espectro. Quizás esto podría darse eones más tarde, pero la futura unión entre Astar y Jim Corrigan, el entonces anfitrión del espectre, vio una visión de la transformación de Astar, enterrado profundamente en el ser del espectro. Este espectro primario fue el que castigó a Caín por el asesinato de su hermano Abel, poniendo una marca sobre Caín para que nadie lo matara. Debido a este suceso, Caín buscaría vengarse del espectro y, a través de él, de la misma presencia. Cuando Eclipso cayó en la maldad, era el deber del espectro primordial imponer el castigo. Este espectro primario despojó a Eclipso de su rango y privilegios y dividiéndolo en pedazos, repercutiendo el poder de Eclipso al ser preso en fragmentos dentro de un diamante negro conocido como el corazón de la oscuridad. Fue ese espectro primordial, con la fuerza como espectro, la que destruyó Sodoma y Gomorra, el que humilló al faraón y mató al primogénito de Egipto. La ira divina fue la explosión que derribó los muros de Jericó y detuvo al sol en su camino. Durante siglos, la ira de Dios castigó y humilló a la humanidad hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret. Desde ese instante, la divina ira fue arrojada al limbo, porque la venganza y el perdón de Dios no podían caminar juntos en el mismo plano. Cuando Jesús murió en la cruz, la ira divina volvería a ser liberada de su exilio y buscó venganza sobre la humanidad por la muerte de Cristo. Fue interrumpido por el arcángel San Miguel, quien le informó a la divina ira, que debido al ejemplo dado por Cristo, todos los aspectos de Dios debían estar ahora vinculados a las almas humanas, según lo decretado por el mismo Dios. La ira resistiría, luchando poderosamente, pero Michael no le fue negado, por lo que fue capaz de forzar a la ira a ceder. Luego buscó el alma de una persona que tenía sed de una rápida y mortal justicia vengativa. En la India, un hombre llamado Chakara y su familia fueron asesinados por la bruja Lady Beltane. En el limbo entre planos de realidad, Chakara clamó por justicia. El arcángel, San Miguel, se le apareció en la forma de la diosa Kali. Michael le preguntó a Chakara si estaría dispuesto a negociar el descanso de su alma por la oportunidad de vengar la muerte de su familia. Chakara estuvo de acuerdo, y su alma se mezcló con la esencia de la ira divina. Así, Chakara se convertiría en el primer y verdadero espectro, un fantasma asesino que buscaba la justicia e iluminación. Chakara desconocía el verdadero origen de la fuerza espectro como una entidad divina. Creía que era un alma humana a la que se le había otorgado poder divino. Eventualmente, Chakara dejaría su misión, seducido por un demonio. Como castigo, fue despojado de la fuerza del espectro y atado a un demonio que lo había seducido, convirtiéndose en Asmodel, quien juró vengarse de todas las siguientes encarnaciones que poseyeron al espectro en las siguientes generaciones. A lo largo de los siglos, hubo muchos que se unieron a la ira divina para convertirse en el espectro, escogidos entre aquellos que se habían encontrado con muertes injustas, y que buscaban venganza. Como Chakara antes que ellos, ninguno de los espectros era consciente de que la ira divina era una entidad separada por derecho propio, creyendo que se les había otorgado el poder de venganza. Ninguno de estos espectros anteriores operó a ojo del público, y ninguno ganó reconocimiento mundial. Sin embargo, eso cambiaría hacia la década de 1940, cuando el detective Jim Corrigan se convertiría en el último anfitrión para el espíritu de la venganza más conocido. Biografía sobre la publicación. El espectro durante la Edad de Oro. El espectro apareció en More Fan Comics volumen 1 51 y 52, del mes de enero a febrero de 1940, cuando un duro policía incorruptible, llamado Jim Corrigan, en camino a su fiesta de compromiso con Clarice, fue asesinado, y puesto en un barril, que luego fue rellenado con cemento, por unos misteriosos hombres, por consiguiente, se ahogaría y murió. Posteriormente, su entrada a la otra vida fue negada, por lo que se convertiría en un alma con una deuda pendiente. Sin embargo, en lugar de ser enviado de vuelta a la tierra, una misteriosa entidad, al servicio de Dios, con la que se refirió a sí misma como la voz, le enviaría con una misión para eliminar el mal de los hombres. Vio su propio cuerpo cuando la entidad se le apareció al fondo de la costa donde yacía tirado su cadáver.
El espectro empezaría buscando venganza sangrienta contra los asesinos de su nuevo huésped, Jim Corrigan, en una forma muy macabra, sobrenatural y sombría. Uno de ellos llegó ante el cadáver antes de que éste fuese alcanzado, y esa fue su primera aventura y su primera labor como juez y verdugo. Jim Corrigan crearía su propia firma con su traje, interrumpiendo su romance con Clarice. Aún así, seguiría siendo Jim Corrigan, asumiendo la identidad secreta del espectro cada vez que lo necesita. En algún momento se le ofreció la posibilidad de renunciar a ser el portador del espectro, quizás porque es una misión imposible de eliminar todo el mal existente, por lo que decidió rechazarlo. Esta historia original tomó 3 números en la serie. El espectro finalmente obtuvo la membresía de formar parte del primer equipo de superhéroes jamás visto, la Sociedad de la Justicia de América en la revista All Star Comics. Jim Corrigan sería resucitado en More Fan Comics 75, del mes de enero de 1942, luego de que la forma fantasmal del espectro entrara y saliera de su cuerpo, aunque también funcionaría de forma independiente. De vez en cuando, el espectro fue sometido a ocurrenciales invocaciones ocultas, tales como invocaciones temporales que le permitían viajar atrás en el tiempo, y que generalmente se daban sin ninguna explicación. A mediados de la década de 1940, la popularidad de los cómics de superhéroes empezó a declinar y el espectro se redujo a jugar el papel de ángel de la guarda de un personaje torpe llamado Percival Popp, el superpolicía, que apareció por primera vez en el More Fan Comics 74, de diciembre de 1941. Cuando Corrigan se enlistó en el ejército y partió para servir en la Segunda Guerra Mundial, como se vio en las páginas de More Fan Comics 90, del mes de abril de 1943, el espectro pasaría a ser un ente invisible permanentemente, convirtiéndose en un personaje secundario en su propia serie. La última entrega de la presentación formal del personaje fue en la edición de la revista More Fan Comics 101, del mes de febrero de 1945, y el espectro hizo su última aparición con el grupo de superhéroes de la Sociedad de la Justicia de América más o menos al mismo tiempo cuando este se dio en el All Star Comics 23, de invierno de 1944 a 1945. La Edad de Plata. A mediados de los años 1950 y 1960, conocido como el periodo de la Edad de Plata de los cómics, el editor de DC Comics Julius Schwartz revivió el personaje del espectro, devolviéndole al papel de espíritu vengador fantasmal, comenzando en la revista Showcase 60, febrero de 1966. De acuerdo al escritor de cómics Garner Fox y el dibujante Murphy Anderson, el potencial como personaje se incrementó enormemente con el tiempo y de vez en cuando se acercaba al nivel de ser un ente omnipotente, es decir, al nivel cercano al de Dios. Durante una retrospectiva hecha en una revista de 1987, se dijo acerca del personaje que esta nueva personalidad y poderes se habían anunciado inicialmente para ser parte de un equipo dúo con el Doctor Medianoche. Después de una miniserie limitada de 3 números en Showcase, Spectro aparecería como superhéroe en las historietas del equipo de la Liga de la Justicia de América 46-47, de los meses de septiembre-octubre de 1966, estando el equipo activo, un grupo de personajes principales y sus contrapartes antecesoras de 1940, la GISA, fue en dicho año que se daría por primera vez en donde la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia de América, que también había sido escrito por Fox en el pasado, formaban equipo en conjunto durante varias aventuras subsiguientes. Unos meses más tarde, él coprotagonizaría junto con los personajes de la Edad de Plata con Flash en la serie regular de Brave and the Bold Volumen 72, del mes de julio de 1967. Más tarde, el espectro finalmente obtendría su propio título en solitario, estrenándose en diciembre de 1967, al mismo tiempo y casi simultáneamente haría una segunda aparición en The Brave and the Bold 75, del mes de enero de 1968, esta vez haciendo equipo con Batman. En la serie, el espectro, en los créditos creativos variaron ampliamente entre los primeros 10 números publicados, incluyendo la participación más notable del entonces recién llegado a los cómics y futura leyenda de la industria de los cómics Neal Adams, que participaría en las ediciones 2 al 5, aparte de que también había escrito 4 y el 5.
Para sus dos últimas apariciones, el cómic pasó a convertirse en una antología de los cómics de terror, con su personaje principal siendo un poco más que un personaje barra narrador en varias historias cortas de algunos títulos importantes. El Espectro había entonces sufrido el mismo problema que provocó el disgusto con la serie de la Edad Dorada. Se volvía a escribir un tipo de historias más que significativas al utilizar a un personaje que era prácticamente omnipotente. Finalmente, el fin de la serie se trasladaría a los acontecimientos que marcaron al personaje en el cómic de la Liga de la Justicia 83, del mes de agosto de 1970, cuando se producía en el clímax de otro crossover entre la Jla y la Jsa, donde el fantasmal guardián, como la editorial lo apodaba en aquel tiempo, aparentemente parecía ser destruido por una misteriosa fuerza sobrenatural. Su cameo en una reunión conjunta con los dos equipos en el número anterior generaría especulaciones entre los fanáticos sobre cómo llegó allí y cómo terminó siendo encarcelado en una cripta, tal como fue encontrado y posteriormente liberado por el Doctor Destino en la serie de la Liga de la Justicia de América 83. La Edad de Bronce. Durante la década de 1970, DC revivió una vez más a una serie regular para el personaje de El Espectro para una serie antológica de superhéroes llamada Adventure Comics. A partir de la página 12 de la revista, tuvo una microhistoria titulada La ira de El Espectro, en la edición 431, del mes de febrero de 1974. El escritor Michael Fleischer, y el artista Jim Aparo, produjo 10 historias cortas en la edición de Adventure Comics 440, del mes de julio de 1975, convirtiéndose en una historia polémica al ser demasiado horrible la historia, así como la ausencia de las escenas de sangre y violencia. El historiador de cómics Les Daniels describe al personaje del Espectro lo siguiente: dándole una nueva oportunidad en su vida después de que el editor Joe Orlando había sido asaltado y con base a su experiencia personal decidió que el mundo necesitaba a un superhéroe de verdad implacable. El personaje se convirtió en su forma pura como espíritu de la venganza. Por eso, rápidamente esto hizo que se convirtiera rápidamente como motivo de controversia. Las historias de Joe Orlando y la del escritor Michael Fleischer hicieron hincapié en los terribles destinos de los criminales que tuvieron que enfrentarse contra el propio Espectro. El código de autocensura de los cómics, el denominado Comics Code Authority, había sido recientemente liberado de sus reglamentaciones, pero esta serie seguía empujado a mantener sus restricciones al límite, a menudo mostrándose ante los malhechores, los cuales transformaban objetos inanimados y luego los destruía completamente. El arte de Jim Aparo mostró a criminales transformándose en cualquier cosa, desde vidrios rotos hasta velas que se derretían, pero Fleischer se apresuró a señalar que muchas de sus herramientas más extrañas habían sido publicadas en historias anteriores décadas antes. En la columna de cartas que se publicaba en la última página de la serie, algunos fans indicaron el malestar contra esta representación. En la edición de Adventure Comics 435, del mes de octubre de 1974, Fleischer introdujo a un personaje que compartía sus preocupaciones, un reportero llamado Earl Crawford. Debido a esto, la serie fue cancelada con los últimos guiones escritos, pero aún sin ser dibujados. Varios años más tarde, estos capítulos restantes fueron dibujados por Jim Aparo, con la letra y entintado por otros autores, y publicándose en el último número de What of the Spectre, una miniserie de 4 números de 1988, comunicando que allí se publicarían las 10 historias originales de Fleischer y Aparo, la primera en una de las 3 historias, y las historias restantes serían nuevas recién elaboradas. Fleischer había declarado que en la década de 1980 solo 2 de los guiones se quedaron sin terminar. El Espectro también hizo una aparición especial en el cómic del Doctor 13 como invitado en la serie Fantasmas 97-99, de febrero a abril de 1981, y volvería a hacer apariciones esporádicas y periódicas en otros títulos de DC como The Brave and the Bold, DC Comics presenta y el All-Star Squadron. Posteriormente se lanzaría una nueva serie sobre el Espectro que estaba prevista para ser lanzada en 1986, con Steve Gerber como escritor y Gene Colan como dibujante.
Sin embargo, Herbert perdió la fecha límite para publicar el primer número producto de que él pudiese ver el último día de rodaje de la película Howard el Pato, ya que este figuraba como asesor de la adaptación de la producción, y DC terminó cancelando la serie como tal debido a tal suceso. Su participación en La Crisis en las Tierras Infinitas, 1985-1986. Entre los más grandes cambios realizados a los personajes de DC Comics durante la última mitad de la década de 1980 a raíz de la miniserie de 12 partes llamada La Crisis en las Tierras Infinitas, el Espectro jugó un importante papel combatiendo contra el Anti-Monitor frente a frente y con parte de sus poderes anulados. Antes de este suceso, el Espectro se revelaría que estuvo custodiando la entrada al infierno según lo contado en una historia del cómic anual de La Cosa del Pantano, escrito por la leyenda de los cómics Alan Moore y los artistas Stephen R. Bissette y John Totleben. Luego, en la conclusión de la serie de Moore, en el arco American Gothic en la serie habitual de Swamp Thing, el Espectro es derrotado por una gran bestia del mal. A continuación de esta historia, en un especial sobre los últimos días de la Sociedad de la Justicia de América, el Espectro no puede resolver un problema y es castigado por Dios, o sea, la presencia, por su fracaso. En un cuarto volumen de una historia de cabecera del segundo cómic del personaje homónimo, El Espectro, escrito por Doug Moench, Corrigan se convertiría en la figura central de esta historia de ocultismo, donde Jim es ahora un detective privado de una agencia. Los poderes del Espectro se redujeron de manera significativa, inclusive, su poder para salir del cuerpo de Corrigan hizo que se quedara aprisionado, lo cual significó que fuese doloroso para ambos. Esta serie finalizaría con la edición 31, en el mes de noviembre de 1989. Unos meses después, el Espectro tendría un cameo en una historia del escritor Neil Gaiman en su famosa serie Los Libros de la Magia del sello Vértigo, cuya miniserie de 4 números era protagonizada por varios personajes ocultos de DC para el sello Vértigo. Edad moderna. Post-crisis y los años 90. 3 años después de la cancelación de la versión de Doug Moench, el Espectro una vez más se le dio su propia serie, esta vez escrita por el escritor y ex estudiante de teología la leyenda de los cómics John Ostrander, que lo eligió para volver a examinar el origen del Espectro, especialmente haciendo una revisión de sus aspectos tanto como furia vengadora encarnada en el brutal asesinado y policía de la década de los años 1930, Jim Corrigan. Ostrander colocaría al Espectro en situaciones más complejas, moralmente ambiguas que plantean ciertas cuestiones éticas, como por ejemplo ¿qué venganza debe ser forjada para que una mujer que haya matado a su abusivo marido en un sueño? O que otros dilemas notables incluyen, entre otros, la pequeña, ficticia, nación de Moldavia, una historia en la que vivía un eterno ciclo de guerra civil sin fin, de limpieza étnica, retribución y disputas mortales que han perdurado durante siglos. El Espectro respondería al tratar de juzgar a toda la nación como culpables, arrasando la tierra y matando a toda la población a excepción de 2 políticos opuestos, uno de ellos siendo el supervillano conocido como el Conde Vértigo. Una historia se basó en una ejecución de un hombre que esperaba ser sentenciado a muerte luego de que había sido condenado de manera injusta. Su sentencia de muerte fue conmutada a cadena perpetua después de que el Espectro amenazara con matar a toda la población del estado de Nueva York como retribución, con el argumento de que si la ejecución se llevase a cabo, el pueblo del estado de Nueva York se convertiría en culpable de asesinato ante sus ojos. Otro caso fue el de una mujer de 90 años de edad que había pasado toda su vida tratando de expiar el único asesinato que había cometido en secreto en la década de 1920, el Espectro la encontró en su lecho de muerte. Ostrander también agregó varios nuevos conceptos en las historias del Espectro. Reveló que el Espectro estaba destinado a existir como la encarnación de la furia de Dios y Jim Corrigan era más que el último espíritu humano asignado para guiarlo mientras existiese en la Tierra. También se demostró que el Espectro era un ángel caído llamado Astar, en la que había participado en la rebelión de Lucifer, pero luego este se arrepintió, por lo que ahora sirve como la encarnación de la furia de Dios, lo cual lo convirtió como su penitencia. Además, el Espectro no era la primera encarnación de la furia de Dios, sino que también fue el reemplazo para el personaje anteriormente menor de DC, el supervillano conocido como Eclipso.
Ostrander optó por presentar esto como una distinción entre la búsqueda de la venganza de Spectro y la búsqueda de Eclipso por la venganza. En un contexto histórico, Eclipso fue responsable de la inundación bíblica, mientras que el Espectro era el ángel de la muerte que mató a los hijos primogénitos egipcios. Espectro y Eclipso habrían luchado en numerosas ocasiones a través de la historia, pero ninguna de estas entidades ha podido ser totalmente destruida. El artista Tom Mandrake en el 55 de los 62 números publicados de la serie, una nueva versión de la talla del Espectro, una de los cuales nunca se había visto, a veces llegando a ser casi una obra épica de horror tradicional como en los cómics de dicho género de los años 1950. Así, como el Espectro también había desempeñado un papel fundamental en la Crisis en las Tierras Infinitas y la secuela Hora Cero, en ambos casos, en la lucha final contra el villano principal, llámese en este caso el Antimonitor como Parallax respectivamente, el Espectro era el único héroe capaz de levantarse contra este tipo de villanos de manera directa, permitiendo que una vez más los héroes planearan una estrategia final que destruiría finalmente a estos seres de una vez por todas. Aunque todas estas versiones son generalmente consideradas como historias de Tierra 2 del multiverso DC pre-crisis, la misma continuidad comenzó como tal cuando comenzó a narrarse durante la Edad de Oro, una versión de Tierra 1 del El Espectro demostró que había tenido una aventura con el equipo de Batman y Superman en unas cuantas ocasiones. El reemplazo de Jim Corrigan. Hal Jordan, el espíritu de la redención. Con el tiempo, el alma de Jim Corrigan va encontrando la paz, debido a que sería liberado de su trabajo para descansar en paz. El Espectro poco a poco empieza a abandonar a su huésped original, y Jim Corrigan pasaría la otra vida. El papel del Espectro sería asumido después por el entonces ex Linterna Verde y antiguo poseedor de la entidad del miedo Parallax, Hal Jordan. Durante los acontecimientos de la saga El Día del Juicio, una historia escrita por Geoff Johns, se relata como un ángel caído intenta obtener el poder del Espectro. Corrigan se le había pedido que volviera a poseer al Espectro, pero se niega ya que éste finalmente consigue encontrar la paz. El Espectro elegiría a regañadientes a Jordan puesto que su nuevo huésped Hal busca expiar sus acciones realizadas al universo cuando estuvo poseído por el ente conocido como Parallax. Su siguiente aparición fue en un arco en el que se relata la historia de 4 partes, conocida como Leyendas del Universo DC números 33 al 36. Posteriormente, un nuevo volumen del El Espectro entraría en publicación, siendo su cuarto volumen, escrito por J.M. DeMatteis. Jordan divide la misión del Espectro entre la venganza y una de redención, y haciendo apariciones en diferentes partes y series del universo DC, como asesor de Superman durante la historia del Emperador Joker o ayudando a Wally West a mantener a su familia segura borrando el conocimiento público de su verdadera identidad. En una historia de 2001, en las páginas de Flecha Verde, en la historia titulada Kyber escrita por Kevin Smith, y el arco final para la historia narrada en las historietas de Supergirl, volumen 4, conocida como Man Happy Returns escrita por Peter David, revelaría que el Espectro, Hal Jordan, es consciente de los acontecimientos de la crisis en las Tierras Infinitas. Allí, se convierte en uno de los pocos personajes del universo DC en saber de este acontecimiento, como por ejemplo, Harbinger o Phantom Stranger. Después la cancelación del cuarto volumen de la serie El Espectro, Jordan se vio obligado a regresar, de manera temporal, la misión como el Espectro de la Venganza, a raíz de un enfrentamiento entre la nueva Sociedad de la Justicia de América y Spirit King, que había logrado resucitar a los fantasmas de todos los condenados por el Espectro que había llevado al infierno, en su intento por convertir la misión del Espectro en misión de redención, quedando debilitado de su control sobre los condenados hasta que Hal aceptaría obligadamente la misión original de venganza. En Linterna Verde. Renacimiento, escrito por Johns, es la historia en la cual gran parte de la decisión del Espectro en los acontecimientos de dicha serie involucraría la elección de Hal Jordan como su anfitrión convirtiéndose en una historia retroactiva, de no ser debido a la dignidad de Jordan, sino que además fue parte de un esfuerzo por destruir la entidad Parallax, el cual, aún permanecía infectado en el cuerpo y alma de Jordan. Después de que el Espectro fue capaz de purgar a Parallax de Jordan, se fue con el fin buscar al siguiente destinatario del espíritu de la venganza. La guerra contra la magia.
Crisis Infinita. Día de la Venganza. Sin huésped humano que lo contenga de liberar su cólera vengativa, el espectro se vuelve inestable y arma un alboroto sin control, expulsando furia de venganza como combustible catalizador que termina derramando contra cualquier ser vivo. No solo estaba matando criminales, sino que también empezaría a matar a personas por delitos menores, como pequeños robos. Debido a la falta de un huésped humano que le prive la capacidad de juzgar con eficacia los pecados en su contexto más apropiado, y como se detalla en la miniserie Día de la Venganza, Jean Loring se transforma en el nuevo Eclipso. Ella iría tras el espectro y lo seduce para que elimine toda la magia del universo DC. Eclipso le explica al espectro que todas las cosas que siguen las reglas del universo físico siguen la ley de Dios. Cualquier cosa que rompa estas reglas también rompe la ley de Dios, y por lo tanto se convierte en maldad. Por consiguiente, como la magia rompe las reglas del universo físico, siendo una fuente del origen para la maldad, en esta línea de la lógica tiene sentido para el inestable espectro. El espectro, entonces destruye las construcciones mágicas, las instituciones que enseñan magia, y las dimensiones mágicas. En una de estas dimensiones, sus actos incluyen por ejemplo, el asesinato masivo de más de 700 seres con poderes mágicos, especialmente magos poderosos y guerreros que utilizan la magia como herramienta. Sus acciones causan estragos en algunos de los más poderosos personajes basados en la magia, tales personajes son el extraño fantasma, Phantom Stranger, el espectro lo convierte en un ratón. Black Adam, pelea con el espectro cuando el espíritu invade el reino de Kahndaq y provoca plagas de destrucción. Doctor Destino, lo encarcela en una dimensión dentro de su casco. Madame Xanadu, sus ojos son destruidos por el espectro, haciendo que sea incapaz de que puedan ser restaurados con la magia, para que le impida la lectura de sus cartas mágicas del tarot. Raven, ella ya deja de controlar correctamente sus poderes. El mago Shazam, a pesar de la intervención de su campeón el Capitán Marvel, el mago Shazam, quien le da los poderes a Billy, resulta muerto por el espectro afectando seriamente la Roca de la Eternidad, y en su paso, también destruye el reino mágico incendiando Atlantis, el hogar de Aquaman, durante su estado de ira incontenida. En el especial Crisis Infinita. Día de la Venganza, el espectro mata al Señor del Orden Nabu, el último de los grandes señores de la novena edad de la magia y pone su atención hacia la presencia, y finalmente es arrastrado a la acción. El espectro se ve obligado una vez más a poseer un huésped humano, logrando detener sus locos actos de destrucción. Nabu le revelaría que antes de morir, en un principio él y los otros señores del orden habían estado trabajando para atraer al anfitrión perfecto para el espectro, pero esos planes se truncaron. El texto de esta historia no es clara sobre los posibles candidatos. Nabu, entidad introducida en 1942 como la poderosa entidad responsable de que Ken Nelson se convirtiese en el Dr. Fate, fue uno de los señores de la orden. Al parecer, el espectro había matado a los otros miembros, junto con sus homólogos los señores del caos, con excepción de Morderu y Amatista, a quien se enfrentó en el mundo Gema World. Amatista, es una de las pocas personas reunidas por el Phantom Stranger para ayudar en la reconstrucción de la Roca de la Eternidad, sobreviviendo a la 10ª edad de la magia. Alexander Luthor también revelaría que él fue indirectamente responsable de las acciones del espectro en el Día de la Venganza. Bajo las órdenes de Alexander Luthor, el psicopirata le dio el diamante de Eclipso a Jean Loring haciéndola manipular al espectro para que la magia pudiese ser deshecha y la utilizase como combustible para el funcionamiento de la torre de multiverso de Luthor. Chris Pusayen, el nuevo huésped del espectro. En las páginas de Gotham Central 38, el detective de policía Chris Pusayen aparecería asesinado por un policía corrupto que por pura casualidad también se llamaba Jim Corrigan, que por cierto, no es el mismo Jim Corrigan que anteriormente estuvo asociado con el espectro. Mientras que el cuerpo de Allen fue encontrado en un depósito de cadáveres, el espectro se vio obligado contra su voluntad a entrar en el cuerpo de Chris Pusayen, logrando que Allen se convirtiera en su nuevo huésped. Consecuencias Crisis Infinita. El espectro. Más tarde la miniserie Consecuencias. Crisis Infinita.
El Espectro, una miniserie de 3 partes, continúa la historia narrada de Gotham Central y Crisis Infinita, donde se profundiza cómo Crispus Allen entabla una lucha personal contra el Espectro al cuestionar la labor como anfitrión del espíritu de la venganza y lo que conlleva a ser la responsabilidad del mismo, y cómo trata de impedir de llevar a cabo lo que en la conciencia del detective Allen considera como un crimen cuando éste le obliga a ejecutar el papel de juez y verdugo al tratar de castigar a unos criminales y a los responsables de su muerte, mientras Batman aparece en un cameo investigando la muerte del detective. Crisis final. Revelaciones. El Espectro es uno de los personajes principales de la miniserie Crisis Final. Revelaciones, donde la entidad del Espectro con su nuevo anfitrión Crispus Allen se vengaría por primera vez del Dr. Luz por todos sus crímenes contra la humanidad, luego de que éste fuese enviado para promulgar la venganza de Libra por la muerte del detective marciano. Libra de alguna manera no se vería afectado por los poderes del Espectro que por poco lo destruye, pero el Espectro utilizaría sus poderes para poder escapar. Después, Allen juró que ya no haría lo que Dios dijo, intentando revocar su estatus de Espectro, sino que en cambio, sería llamado por Dios para llevar a cabo la venganza de su ex compañera Renee Montoya por sus pecados. Sin embargo, sería detenido al intentar impartir juicio por Radiant, el espíritu de misericordia, otro servidor leal de la presencia, encargado de otorgar la misericordia de Dios a los seres arrepentidos o aquellos obligados a actuar en contra de la pureza sus intenciones. Radiant advirtió a Crispus Allen sobre el abuso en la utilización de sus poderes para que sus poderes los utilizase en una manera más responsable, cambiando el mundo como lo hizo el antiguo anfitrión del Espectro en lugar de representar la retribución de un alma a la vez. El perdón de Radiant hizo que Allen sufriera una crisis de fe, exigiendo saber por qué Renee fue perdonada mientras que Allen se vio obligado a matar a su propio hijo. Mientras tanto, en un mundo corrompido por Darkseid y la ecuación antivida, el culto del crimen, una secta religiosa dedicada a la adoración de Caín, usó la lanza del destino, una misión descuidada por el mismo Allen, al que se le había encargado originalmente de recuperar el artefacto, mientras juzgaba a Montoya, ya que el culto buscaba resucitar el alma de Caín en el cuerpo de Vandal Savage. Caín accedería a dirigir sus fuerzas contra el Espectro en represalia por su maldición. Usando la lanza del destino, Caín apuñalaría al Espectro separando brevemente del cuerpo de Crispus Allen, matando efectivamente al huésped humano. El Espectro entonces sería sometido a las órdenes de Caín y el espíritu de Allen saldría de la escena y se le mostró visitando la tumba de su hijo. Cuando Montoya logró tomar la lanza de Caín y purificarla, logró liberar al Espectro, Allen regresaría voluntariamente a su papel como anfitrión humano después de que Montoya usara la lanza para revivir a su hijo. Unidos, derrotaron a Caín y al culto del crimen. Allen agradeció a Montoya por su ayuda antes de que la presencia llamara su presencia ante él y al Radiant para su próxima misión. El Espectro y Radiant se ven más tarde en el último número de Crisis Final, después de haber sido derrotados por Mandrake, el Monitor Oscuro. Poco tiempo después, Crispus ayuda al aventurero inmortal conocido como Zombie al intentar rastrear al espíritu vengativo de un asesino en serie que está asesinando vampiros y otras criaturas sobrenaturales. La noche más oscura. Durante los acontecimientos de la noche más oscura, Mano Negra revela que el Espectro no debe interponerse en su camino para que el universo esté en paz. Por lo que recurre al Linterna Negro Paria, desatando más anillos de color negro que se adhiera al cuerpo de Crispus, intentando convertirlo en un linterna negro y sellando al Espectro dentro de su huésped. Cambiando a una versión gigante, el ahora Linterna Negro Espectro declara que quiere la cabeza de Al Jordan. El Phantom Stranger y Blue Devil trabajan juntos en un intento por distraer al Espectro en su búsqueda de Al Jordan. El Phantom Stranger logra liberar temporalmente al verdadero Espectro, solo para el Linterna Negro lo reprima de nuevo y desechando a Stranger y a Blue Devil, dejando que lleve a cabo su intención de cobrarle venganza sobre Al Jordan. En Ciudad Costera, Al Jordan se encuentra con el Linterna Negro Espectro. Usando el verdadero poder del verdadero Espectre para protegerse, se vuelve inmune con la combinación de las luces emocionales que usualmente destruyen a los Black Lanterns. Sabiendo que el Espectro le tiene miedo a Parallax, Jordan se deja poseer por la entidad del miedo temporalmente una vez más, con el fin de detenerlo.
Los poderes del espectro también se vuelven de interés para el Red Lantern Corps de Atrocitus, al sentir que la naturaleza real del espectro es la ira a pesar de estar influenciado por un anillo negro. Es decir, una forma de expresión de la ira y venganza en su estado puro. Atrocitus desea aprovechar el poder del espíritu de la entidad y su propia venganza contra los guardianes del universo. Parallax derramaría lágrimas en el cuerpo del Linterna Negro, liberando al verdadero espectro y destruyendo las maquinaciones de los Linternas Negros. Atrocitus intentaría reconvertir al espectro como su propia entidad de la ira, pero falla, pero el espectro le dice que él es la ira de Dios y le advierte que la verdadera entidad de la ira no debe jugar con ella. Parallax luego intenta destruir al espectro, al que utiliza el miedo de la entidad, junto con el amor Carol Ferris que siente por Al, para poder separar a Parallax de su anfitrión. El espectro confrontaría finalmente a Necron, el amo de los Black Lanterns, pero descubre que Necron no tiene alma y desaparece. El día más brillante. El espectro reaparece de nuevo con Crispus Allen como anfitrión, en las colinas de Montana buscando el rastro de la entidad de la ira conocida como Butcher, la entidad de los Red Lantern. El espectro entonces se enfrentaría a Atrocitus una vez más cuando los dos localizan a Butcher, que está a punto de poseer un ser humano cuya hija había sido asesinada por un preso de una prisión conocida como el Corredor de la Muerte. A pesar de los intentos del espectro por detenerlo, el Butcher logra su cometido, matando al criminal. Butcher entonces intenta poseer a Atrocitus, revelando que Atrocitus tenía a una esposa e hijos que murieron en el ataque de los Manunters. Con la ayuda del espectro, saca de Atrocitus la entidad del Butcher y ambos logran encarcelarlo dentro de la batería de poder. El espectro intenta juzgar al hombre que poseía a Butcher, pero Atrocitus argumenta que su método de juicio está viciado. El espectro suspende su juicio y es incapaz de juzgar a Atrocitus, descubriendo que su misión es la de un santo, aunque advierte a Atrocitus que esto no va a durar por siempre. El ascenso de Eclipso. El espectro más adelante reaparecería durante la historia de Rise of Eclipso de James Robinson en la Liga de la Justicia de América. En esta historia, Eclipso capturaría al ángel Sauriel y comenzaría a torturarlo para atraer la atención del espectro. Este plan tiene éxito, mostrando el espectro viajando a la luna para rescatar a Sauriel, solo para ser emboscado por Jade y los demás miembros de reserva de la Liga de la Justicia, que estaban bajo la influencia de Eclipso al lavarles el cerebro. Una vez que los héroes desgastan al espectro, Eclipso se enfrenta a su antiguo némesis y aparentemente lo mata al dividir el espectro en dos entidades. Eclipso posteriormente absorbe los inmensos poderes del espectro, que luego utilizaría para destruir la luna con un solo golpe de su espada antes de intentar usarlos para cumplir su siniestra agenda. Eclipso al final sería derrotado por la reserva de la Liga de la Justicia. Los nuevos 52 DC. Renacimiento. Tras los acontecimientos de Flashpoint, el multiverso fue reiniciado, lo que significó el reinicio de la continuidad como tal. Entonces, la nueva versión del detective Jim Corrigan fue reiniciada como detective de la policía de Ciudad Gótica, cuya novia fue secuestrada, y él fue guiado por Phantom Stranger por instrucciones de la Voz para la búsqueda de los criminales. Jim Corrigan lidera una persecución llevándolo a una bodega abandonada donde mantienen secuestrada a su novia, pero esto resulta ser una trampa. Jim Corrigan y su novia serían asesinados por los secuestradores y luego de ciertos acontecimientos termina por convertirse y transformarse en el espectro, a quien acusa al Phantom Stranger de haberlo traicionado. A medida que el espectro está a punto de atacar el Phantom Stranger, la Voz interviene y envía al espectro fuera de su alcance, impidiendo infligir su ira sobre aquellos que son realmente merecedores de la ira del espectro. Se puso de manifiesto que la Voz lo eligió como lo hizo con el Phantom Stranger, al ser el espejo de su deseo de la impartición de la justicia, aunque Corrigan cree fielmente en la intención de venganza, por lo que se da cuenta de sus poderes divinos. Jim vuelve a trabajar como detective de la policía en la ciudad de Gotham, pero su rabia le hace practicar venganza en lugar de impartir justicia con su alter ego como espectro. El Phantom Stranger atacaría como represalia hacia el comisario Corrigan, convencido de que Corrigan fue quien secuestró a su familia por venganza.
Después de intercambios de golpes verbales y físicos, la voz interviene entre la disputa entre los dos en la forma de un terrier escocés, con algo de sentido del humor, y le informa al extranjero sobre de su error, mostrándole el camino correcto. La voz también le dice a Corrigan su correcta forma de ser y su misión, lo que le da cuenta de que está destinado a la misión de justicia, y no de la ira. Más tarde, Jim / el espectro se les encomendaría una misión, donde viajarían a Yanmar para castigar a John Constantine por su vida de pecados, incluida la muerte del amigo de Jim, Chris. Sabiendo del espectro, Constantine conocía su destino pero lograría convencer a Jim de que le permitiera continuar su misión contra los malvados hechiceros del mundo. Corrigan juró que volvería a recoger el alma de Constantine después de su muerte. Más tarde, Batman llama a Jim Corrigan y a Batwing para investigar dentro del asilo Arkham porque creyó que algo sobrenatural estaba ocurriendo y que ya estaba ocupado tratando de poner fin a una violenta guerra de pandillas en Gotham. Jim y Batwing investigarían y descubren a un demonio llamado Deacon Blackfire al mando de un ejército de humanos corruptos y demonios en las alcantarillas que se encuentran bajo el asilo. Corrigan finalmente se uniría a un grupo de trabajo de casos detallados de Ciudad Gótica, un pequeño recinto responsable encargado de investigar eventos sobrenaturales. Poderes y habilidades. El espectro tiene todas las capacidades de Dios, incluyendo entre otras poder manipular el tiempo y el espacio, control sobre toda la materia, invulnerabilidad, y una fuerza sin límites. Prácticamente todo lo que desee hacer a quienes juzga es posible. Aparentemente, no tendría ninguna debilidad discernible aparte de la necesidad de un huésped humano para poder ser un juez justo e imparcial, aunque se ha llegado a engañar como lo hizo Psycho Pirata y Eclipso. El espectro es inmune a la mayoría de fuentes de daño, pero puede ser herido por magia poderosa. A pesar de que generalmente se le considera como el ente metahumano más poderoso del universo DC en cuanto a habilidades, el espectro no daña a gente inocente, a menos que sea engañado para hacerlo. Por lo general, es inmune al control mental. En el arco de la historia Black Knight Atrocitus trató de esclavizarlo con un anillo de poder rojo, pero el espectro no lo permitió, afirmando que su furia viene de un poder superior y no puede ser controlada por un mero mortal. Su corrupción realizada por los Black Lantern Corps solo fue posible porque los anillos negros estaban controlando a Crispus Allen, el último huésped del espectro, más que al propio espectro. Debilidades. Sin embargo, a lo largo de sus historias como espectro, este personaje se le ha delimitado con sus propias debilidades. 1. Suficiente poder mágico. El espectro puede ser lesionado o incluso destruido si se utiliza suficiente magia poderosa. Por ejemplo, si se le apuñala con la lanza del destino. 2. Limitaciones divinas. La presencia divina puede imponer límites a lo que el espectro es capaz de hacer, y de hecho le forzó a necesitar un anfitrión mortal. 3. Leyes divinas. Hay ciertos límites que el espectro no debe cruzar. Si lo hace, se enfrenta al castigo de la presencia. Cuando el espectro mató a Nabu, la presencia tomó represalias, y se sabe que no ha sido la única vez que ha recibido sus propios castigos. 4. Poder finito. El poder del espectro es grande pero no ilimitado. Si el espectro realiza un acto de magia suficientemente poderoso, su poder disminuye y se vuelve vulnerable a la magia por tanto tiempo como dure el acto. Un ejemplo de esto fue cuando el espectro creó un cuerpo vivo para Jim Corrigan. 5. Durante Crisis Final. Revelaciones 1-5, del mes de octubre, noviembre y diciembre del 2008 a enero y febrero del 2009, se revela gracias a las consecuencias de la cuenta atrás para Crisis Final. La Biblia del Crimen, que utilizando la lanza del destino puede ser sometido, como lo hizo el culto del crimen cuando revivió a Caín en el cuerpo de Vandal Savage. Versiones alternativas. Elseworld Kingdom Come, Tierra, 22. En la serie Kingdom Come, miniserie de 4 partes, el espectro sigue teniendo el alma humana de Jim Corrigan poseyéndolo como anfitrión. Este mismo protagoniza la historia, en la cual es proveído de los poderes angélicos de Dios. La historia, que se centra en un futuro mundo apocalíptico, el espectro ayuda a guiar al predicador Norman Kay a través de los acontecimientos de un posible futuro oscuro del universo DC.
Aquí, el espectro determina quién es el responsable de un inminente evento apocalíptico. Sin embargo, aquí sus facultades no son lo que eran antes, y se dice que necesita una perspectiva externa para juzgar adecuadamente los hechos que han sido testigos. Una conversación entre Mkai y Deadman revela que con el paso del tiempo, Corrigan se ha convertido en un ser que cada vez está más y más alejado de la humanidad, y que ahora está vestido solo con su manto para cubrir el cuerpo desnudo de otra manera. Se le recordó a Mkai que su humanidad era la forma de ver las cosas a través de la perspectiva de cómo el hombre que una vez fue y decide nadie tiene la culpa. Corrigan se convierte en un miembro de la congregación de Mkai convirtiéndose en amigos. En el epílogo ambientado en un restaurante de temática de superhéroes, expresa la irritación que la comida que lleva su nombre, el plato del espectro, es una mezcla de espinaca y queso cottage. Injusticia. Dioses entre nosotros, cómic. El espectro tiene una aparición al final del tercer capítulo del tercer año del cómic del videojuego Injusticia. Dioses entre nosotros, atacando la casa de Jason Blood donde John Constantine y Batman se han reunido con sus aliados, aparentemente matando al antiguo humano y al detective Harvey Bullock al mismo tiempo. Más tarde, Batman lo confrontaría brevemente, en un intento por restablecer su confianza después de que Superman le rompiera la espalda. Más tarde se enfrentaría a Rackman y Deadman, también dejando en claro que se alineaba con el régimen de una tierra gobernada por Superman. También está fuertemente implícito que alguien más usurpó el manto de Jim Corrigan, el original Espectro, mientras Deadman intentaría hablar con Corrigan, pero descubre que el huésped de Espectro no es Corrigan. Habiendo heredado los poderes de Deadman, el difunto Dick Grayson aparece ante Batman, informándole que Corrigan fue encontrado en Arkham jokerizado por alguna forma de magia. Batman creyó brevemente que el Joker se había convertido en el nuevo anfitrión del espectro. Superman y la Mujer Maravilla posteriormente serían rescatados de un Trigón enojado debido al hecho de que Mr. Mxyzptlk intentó hacerse pasar por el espectro. Otras versiones. Espectro apareció en los cómics de la serie animada Justice League Unlimited 37, y estaba fuera de control debido al control del espíritu por parte de Tala. En el universo del sello Tangent Comics, el espectro es un hombre llamado Taylor Pique, un niño genio que fue bombardeado un día a sí mismo con energía de neutrinos, y se ganó el derecho de ser intangible. Al principio inició como un pequeño criminal, pero que más tarde se unió a los Seis Secretos. Hay versión alternativa del espectro en Tierra 2 que aparece en el JSA Anual 1, 2008, así como una versión maligna del El Espectro de Tierra 3 que aparece cuenta atrás a la Crisis Final 31, 2008, siendo miembro del Sociedad del Crimen de América. Ambas versiones tienen un aspecto similar a la versión de la época dorada. Apariciones en otros medios, la televisión 1. Sus apariciones en la televisión cuentan en la serie animada Batman. The Brave and the Bold episodio El Frío de la Noche. 2. En la serie de televisión Smallville en el doble episodio de Absolute Justice, aparece un retrato del personaje. 3. Jim Corrigan es interpretado por Emmett Scanlan en la serie de televisión Constantine. Esta versión solo es Jim sin estar asociado al espectro. 4. El personaje estaba siendo considerado por la productora Fox hacia el 2011 una adaptación en formato de serie de televisión del personaje de DC Comics, que desde entonces quedó como un simple anuncio que nunca se concretó. 5. Jim Corrigan apenas logró aparecer en la serie de televisión Constantine, siendo interpretado por Emmett Scanlan. Cine. De acuerdo a lo que planeaba Guillermo del Toro, estuvo considerando que entre sus planes para una adaptación cinematográfica del personaje sería como miembro del supergrupo del cómic de la Liga de la Justicia Oscura, el cual de momento solo se le conoció como Dark Universe. Aparición en un cortometraje llamado DC Showcase. The Spectre, un corto de animación escrito por Steve Niles, fue incluido en el lanzamiento en DVD de la película Justice League. Crisis on Two Earths. Lanzado el 23 de febrero de 2010, es el primer corto de animación en de las series DC Showcase. El espectro tuvo un debut a modo de cameo en la pantalla grande con la película de animación de los Teen Titans Go. Aparece como uno de los muchos superhéroes que obtuvieron su propia película.
Videojuegos. Es un personaje jugable del videojuego DC Universe Online. El espectro es mencionado en Injustice 2 por Enchantress diciendo que le teme. El espectro aparecerá como un personaje jugable en Lego DC Super Villains, como parte del paquete DLC de personajes oscuros de la Liga de la Injusticia. Varios. El espectro tuvo otras apariciones, como en el cómic basado en la serie de televisión de la Liga de la Justicia Ilimitada, justamente en el 37, apareciendo fuera de control debido al control ejercido por el espíritu Tala. Aunque no se menciona en Suicide Squad. El Topei, en el cómic de la película de animación del mismo nombre, que actúa como una secuela de la película, revela que el espectro es el encargado que en el futuro será el que tomará el alma de Amanda Waller una vez que muera. Ya que aparentemente fue la razón por la que Waller estaba desesperada por obtener la tarjeta Get Out of Hell Free en la película. Recepción y premios. El personaje ganó el premio AJ de 1961 como el héroe de más digno de renacimiento y el premio de 1964 AJ for Street como el más deseado revivido. IGN lo clasificó como el 70º mayor superhéroe de todos los tiempos. ¿Te gustó la información acerca del espectro? ¿Quieres más datos como estos? Pues prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Te invitamos a que nos compartas y te suscribas. Hasta la vista. Blackout.